Bien, revisaremos lo que es JOOQ o Java orientado a objetos con consultas junto con NetBeans dentro de un sistema operativo como Windows. Lo que vamos a revisar en el video es la generación de clases mapeadas para desarrollar JOOQ en el IDE de NetBeans. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? JOOQ son consultas para Java orientadas a objetos. Mapear una biblioteca de clases de software de tal manera que nosotros podamos implementar el modelo de registros activos. Estos registros van desde el manejo de tablas como metadata dentro de una base de datos, pero el modelo siempre va a ser un modelo relacional de lo que es una base de datos y cómo es que lo podemos orientar a que sea objetos como en Java, de tal manera que para producir software el lenguaje dominante, en este caso es Java, pueda permitirse generar consultas desde su propio esquema de clases, de tal manera que nosotros necesitamos con JOOQ generar esas consultas bajo un esquema de clases y poder generarlo para el estándar del lenguaje dominante que es Java. Esa es la explicación de JOOQ. ¿Necesitamos conocer un nuevo SQL? No estamos hablando de ser un nuevo SQL, sino de trabajar el SQL como objetos de Java, con código generado. Este mapeamiento es muy parecido a JPA o a otros estándares que hemos desarrollado. Sin embargo, estos objetos van a tener la abstracción necesaria para hacer el mapeo desde la base de datos relacional y mapearlo de tal manera que sean objetos. A esto se le conoce por impedancia, un término de electrónica conocido para establecer siempre una relación entre la estructura relacional y el dominio programático. Tenemos un ejemplo, aunque una forma básica sería la selección desde artículos, de manera más simple, utilizando por ejemplo la notación DOT para establecer cuáles son los objetos y atributos y junto con las características necesarias para hacer este mapeo. Bien, a continuación veremos cómo hacerlo. Bien, bajo este criterio entonces vamos desarrollando la idea de descargar desde yoc.org. Vamos a descargar la versión open source para poder mapear la base de datos y utilizar el generador de clases. Para el caso estamos utilizando la versión 3.3.2 que permite que nosotros podamos utilizar las librerías necesarias de JOOQ, ¿no? Bien, lo extraemos y revisamos las librerías que tenemos y en ese desarrollo nosotros observamos un conjunto de librerías. Particular énfasis vamos a establecerlo sobre la librería o la biblioteca JOOQ Live. ¿Por qué especial énfasis? Porque tiene las tres librerías que son necesarias desde el prompt del sistema para Windows, en este caso que estamos usando, y poder generar y el mapear las clases necesarias desde la base. Entonces vamos a prestar especial énfasis a esta librería. Lo que vamos a utilizar es copiar esta librería, estas tres librerías, bajo un esquema de trabajo en una librería de trabajo. Para esto voy a construir una carpeta base. La voy a construir en yoc. Ahí vamos a construirlo. Para ese caso vamos a hacer esa construcción de esa carpeta.
y vamos a copiar las carpetas que hemos mencionado desde la carpeta yoglib que hemos descargado. Bien, entonces vamos a hacer esa copia. Bien, ahora observaremos o desarrollar el archivo XML necesario. Este archivo XML va a estar también dentro de la carpeta de Yog. Este archivo XML permite ser un objeto sobre el cual, bajo el estándar XML, se puede dar el acceso necesario para que el generador vaya a la base de datos y pueda generar y mapear las clases. Para eso, en este archivo XML vamos a colocar el usuario, la clave, el tipo de base que vamos a conectar, y para esto vamos a utilizar NetBeans para poder configurar este archivo XML. Bien, proponemos entonces el desarrollo bajo NetBeans. En NetBeans lo único que necesitamos es desarrollar el nuevo archivo XML, y por supuesto este archivo XML también estará sobre la carpeta de Yog, ¿no? Que es el que de Hog, perdón, ¿no? Que es la que tenemos como carpeta de trabajo, como directorio usado. Bien, abrimos NetBeans y lo único que necesitamos es un nuevo archivo. Y lo ubicamos sobre el folder necesario, ¿no? En este caso de JOQ. Ahora, es necesario entender que este archivo XML va a permitirnos a nosotros tener los parámetros necesarios para que el generador de JOQ pueda acceder a la base, y además de acceder a la base pueda desarrollar sobre la base de datos toda la configuración necesaria de los esquemas y de los componentes y de la codificación de clases necesaria para poder trabajar el estándar. Esta estructura va a estar como archivo, va a estar en el comentario del video, así que es libre y lo pueden descargar. Bien, entonces lo tenemos junto con la otra librería, las otras librerías. Si revisamos un poquito el archivo XML, está apuntando a la base de datos inventario. Esta base de datos es la que vamos a utilizar para poder desarrollar el trabajo, ¿no? Bien, voy a ejecutar aquí para que puedan observar la base sobre la cual voy a trabajar. Estamos usando SHAN o SAN para poder ejecutar MySQL.
Estoy utilizando el puerto 85, generalmente es el puerto 80, pero el apunte de la URL generalmente es siempre el mismo, ¿no? Localhost 2.3306 como puerto de escucha para poder acceder a la base. Bien, voy a utilizar una tabla. La tabla es artículos, que aquí lo voy a mostrar. Vamos a examinarla. Esta será la tabla que yo voy a desarrollar. ¿Es posible mapear todas las tablas? Sí es posible, pero para el caso la base estará en MySQL y vamos a mapear nosotros solo la tabla artículos. Vamos a ver dentro de la estructura XML que se puede desarrollar el mapeo sobre todas ellas. Bien, vamos a ejecutar desde el prompt, desde Windows. Vamos a llamar al símbolo de sistema para poder desarrollar a partir de él, ¿no? Bien, vamos a hacer el cambio hacia la carpeta de trabajo que teníamos y desarrollábamos. Para ello vamos a usar cd, cambio de directorio, change directory, o en todo caso utilizar la unidad necesaria para poder cambiarnos. Bien, vamos a tener que llegar a beta JOQ. Vamos a usar cd o cd conjunto con el nombre de la carpeta, ¿no?, que necesitamos llegar. Ya se está mostrando en el video ese desarrollo. Bien, en este modo de trabajo para lo que es el prompt del sistema, vamos a desarrollar una construcción para ejecutar el class path. Ese class path permite desde Java ejecutar librerías y luego también enviar, junto con las librerías, enviar parámetros. El parámetro a enviar en este caso será la ejecución de las librerías. Van a ser 3 de esas librerías junto con el parámetro que sería el XML, ¿no?, toda la configuración del XML necesario para poder desarrollarlo. Bien, vamos a utilizar Java y la ejecución del class path para poder desarrollarlo. Desde el prompt entonces usamos esa ejecución. Bueno, estoy cambiando un poquito el tamaño para que se pueda observar. Como se dan cuenta, puedo utilizar Java y la ejecución del class path y llamar a las librerías necesarias para la ejecución. Vemos que al final aparece ya la definición del trabajo de la librería y la clase necesaria que ejecuta junto con el parámetro el XML. En esta ejecución no solo están las 3 librerías, sino también está lo que es el conector, la librería del conector de MySQL, que también está en la librería JOQ, ¿no?, que está como directorio de trabajo. Estoy tratando de poner un tamaño necesario para que lo puedan observar. Y poder hacer la ejecución, ¿no? Vamos a hacer unas copias en el texto mejor para que se pueda observar el desarrollo del trabajo dentro del prompt.
Un poquito sí, hay que tener mucho cuidado en cuanto a qué ejecutamos, ¿no? Esa ejecución tiene que ser limpia, llamando a las tres librerías. Para poder hacer la ejecución, salvo en la última parte, en la referencia, se da llamada a la clase Generation Tool y se le envía como parámetro el XML para que lo pueda desarrollar. Bien, lo intenté hacer algunas veces antes y tuve que tener algún cuidado en cuanto a la generación. No olvidemos, por favor, y creo que lo van a ver aquí en el video, estoy trabajando el audio aparte, pero observarán que aparece algún error si es que nosotros no lo hacemos y lo ejecutamos bien. Son tres las librerías necesarias para poder desarrollarlo junto con el conector. Bien, ese es el trabajo que vamos a tratar de realizar. Bien, pero voy a revisar el XML para que se pueda observar y de repente no lo puedan codificar directamente o no puedan usarlo desde el archivo. Vamos a tener lo siguiente en el XML. Vamos a tener el apunte al driver, el apunte a la URL, el usuario necesario para conectarme a la base y el password si es que existiera. Tengo también la definición del generador por defecto, la utilización de ese generador. Tengo también el acceso al tipo de la base, en este caso MySQL, y puedo desarrollar directamente todos los archivos de tablas, o puedo referenciar solo algunos. Para el caso pudiera utilizar punto asterisco si quisiera desarrollar sobre todas las tablas, pero también pudiera desarrollarlo de manera individual el trabajo sobre alguna de ellas. Si queremos entonces todas, utilizaremos punto asterisco para todas las tablas. Y si queremos una sola, pues lo podemos cambiar, ¿no? Esto dentro de la etiqueta de inclusión del XML. Si queremos una sola tabla, por ejemplo como artículos, que lo estoy colocando para que pueda desarrollar los objetos de clases, ponemos artículos, ¿no? Punto asterisco dentro de la inclusión del XML. Bien, además tenemos el nombre del paquete o el espacio de cómo se va a crear en forma de paquete las clases necesarias para el mapping o el mapeado. Se genera en este caso en test.generated, lo vamos a dejar así y a partir de ahí vamos a generar. Y por último, la etiqueta a revisar, aquí también es necesario establecer el directorio donde va a generarse todos estos componentes de JOQ. En este caso voy a construir un directorio, lo vamos a llamar clases y lo vamos a poner sobre JOQ. Aquí es donde vamos a recibir toda la generación que vamos a ejecutar desde el prompt. El directorio se va a llamar clases y lo vamos a observar, ¿no? Lo estamos observando. Bien, ahí está el directorio clases y lo vamos a desarrollar sobre él. Sobre él se harán las ejecuciones. Bueno, el resultado de las ejecuciones como clases como impedancia, ¿no? Para poder desarrollarlo. Bien, esto sería el vistazo que tenemos sobre el XML. Ahora vamos a la ejecución. En la ejecución del prompt vamos a tomar en cuenta, por favor, las tres librerías necesarias junto con todos los criterios necesarios de trabajo. Por favor, hay que revisarlo. En
en la parte anterior faltaba una librería. Son 3 las librerías a ejecutar: Hawk, Hawk Meta y Hawk Codegen. Todos .jar, punto y coma luego. Solo en la parte final hay que desarrollar la llamada al XML. Bien, hacemos la ejecución y la llamada al generador. No se olviden, me había olvidado del jar. Entonces lo ejecutamos. Bien, voy a limpiar he hecho alguna ejecución, voy a limpiarlo, voy a sacar test y ahora sí voy a ejecutar. Ahí está la ejecución, esta es la que debemos tomar en cuenta, y ya tendríamos nosotros el conjunto de bibliotecas y de clases para poder desarrollar una ejecución de JOQ sobre NetBeans. Luego de la ejecución y de obtener estas librerías, observe la generación de las librerías. Luego de ello ya vamos a hacer el planteamiento sobre NetBeans, ¿no? Vamos a hacer el planteamiento sobre NetBeans. En NetBeans vamos a generar un proyecto en Java simple y vamos a llamar o vamos a traer las bibliotecas y las clases generadas, ¿no? Bien, le ponemos un nombre al proyecto. Voy a generar el main junto con el main para poder desarrollarlo. Sabemos que se construye un conjunto de bibliotecas dentro del proyecto, así que es lo que vamos a trabajar. En modo de carpeta vamos a hacer la copia necesaria y yo luego observarlo en NetBeans. Bien, efectuamos la copia. Bien, test se llama la carpeta y lo vamos a enviar hacia el proyecto sobre el origen, ¿no? Bien, entonces ya lo tenemos y bueno, aparece primero algunas correcciones, pero estas correcciones están dadas porque necesitamos la librería JOQ también como parte del proyecto. Así que vamos a ir a herramientas a establecer esas librerías, ¿no? No la tenemos, así que vamos a ir a Tools y vamos a revisar, ¿no?, las librerías como herramienta y vamos a generar esas librerías. Esas librerías son todos los jar que se descargaron desde JOQ, ¿no? En este caso estamos usando la versión 3.3.2 en el ejercicio. Seguramente luego habrán actualizaciones, pero bueno, yo ya lo tengo aquí, JOQ. Voy a mostrarles un JOQ1 para que vean cómo se agrega la librería, pero yo ya lo tengo como JOQ, ¿no? Simplemente ponemos un 1 para diferenciarlo y ustedes observen qué deben hacer. Agregamos todos los jar desde JOQlib o también desde donde hemos estado trabajando en la carpeta JOQ. Ahí las tenemos. Tenemos todos los jar disponibles para poder desarrollar. Bien, los seleccionamos y los agregamos para que sean parte de la biblioteca. Ojo, también está el conector MySQL de JDBC, ¿no? Bien, ya la tenía construida, así que solamente la voy a llamar. Voy a eliminar la que he mostrado para poder desarrollarla, JOQ1. No lo voy a usar, voy a usar la que ya tenía establecida. Así que esa es la librería que vamos a desarrollar.
Bien, entonces ahora sí, creo ya que agregando la librería podamos plantear una limpieza y una construcción nueva del trabajo. Bien, creo que esto sería lo necesario para poder construir y volver a limpiar, o limpiar y volver a construir el proyecto. Es necesario también, si es que no aparece todavía limpia la aplicación. Bien, vamos a agregar código. Ahí tenemos ya la generación de todas las clases mapeadas como objetos desde una base de datos relacional. Bien, vamos a agregar código entonces para poder desarrollar. Y haremos alguna explicación propia, ¿no? Bien, agregando entonces código. Voy a agregarlo, por favor, pero el archivo va a estar junto con la descripción del video compartido. Bien, vamos a tener los parámetros necesarios, el nombre, el password, el usuario, la URL. Llamamos a la clase para poder tener una instancia de una gestión de conexión. Tenemos el try-catch junto con las excepciones necesarias y finally para poder cerrar cualquier conexión. Bien, voy a centrarme más en el código superior para la conectividad. Lo necesario para la conectividad. Y vemos que podemos usar una conexión dentro de un contexto de SL. Y tenemos el dialecto, ¿no? El dialecto o el tipo de base de datos que es necesario. Bien, aquí aparecen algunas que se pueden utilizar. Y vamos a usar nosotros y escoger MySQL, por supuesto. Bien, todo esto se genera dentro del resultado. Y tenemos ya la creación de consultas SQL mapeadas, ¿no? Dentro de un objeto de result tenemos los registros activos, ya sea de tabla, como lo explicábamos en un principio, y también sobre los registros que contienen datos. Bien, creamos ese conjunto de registros y a partir de la consulta, desde artículos, que está desarrollado como mapeado, tenemos artículos y sus atributos, ¿no?, de tabla. Bueno, no está de más desarrollar un for each dentro de este registro, de este conjunto de registros aparecido dentro de records. Bien, y luego lo imprimimos para poder hacer una ejecución. Si revisamos un poco, artículos es una definición de tabla, pero ha sido mapeada como objeto de clase y llamada dentro de una construcción que se ha generado para la ejecución de objetos dentro de Java desde la base de datos relacional, utilizando JOQ. Bien, como vemos están las asignaciones, los retornos de cada uno de los atributos en la clase que se ha generado para la tabla artículos. Inclusive si fueran llaves también es necesario la generación de todos esos objetos desde la base de datos relacional. Bien, tenemos entonces artículos y tenemos ese desarrollo y la generación dentro de test generated como espacio de trabajo. Bien, voy a la generación de código y vamos a ejecutar. Vamos a tratar de ejecutar. Bien, cuando vayamos a ejecutar entonces vamos a ver cuáles son los resultados de esa consulta desde la base de datos propiamente dicha, ¿no? Entonces vemos que sí, resulta el mapeamiento de manera relacional
desde la base de datos relacional. En este caso solo hemos implementado, en el XML solo habíamos implementado artículos, no todas las tablas. Si quisiéramos pudiéramos hacer el mapeamiento sobre todas las tablas, pero lo hemos desarrollado sobre artículos. Como observamos, ahora ya tiene el control o el dominio, el lenguaje dominante, en este caso es Java, sobre sus propios objetos como consulta, ¿no? Bien, de esa manera entonces mapeamos junto con el lenguaje desde una base de datos relacional. Bien, espero usted siga experimentando y explorando más el trabajo de JOQ. Por ahora, en este día 12 de mayo, aún todavía hay poca definición en español, pero en inglés ya tenemos un manual y tenemos el trabajo que pudiéramos desarrollar. Lo importante es que hemos conseguido ya los resultados desde un mapeamiento. Bien, muchas gracias por su atención y bueno, será hasta otra ocasión.